Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con todos ustedes. Esta mañana quiero darle gracias a Dios por el cumpleaños de mi esposa Carlita. Que Dios te bendiga, Carlita, eres una bendición para mi vida muy grande. Que Dios te dé muchos años más de vida, de salud. Te amo. Vamos a hacer una oración, hermanos, cierren sus ojos. Padre, gracias te damos porque estamos a punto de abrir tu palabra, Señor. Y tu palabra es lámpara para nuestros pies, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, Señor, hasta que esclarezca el día y se manifieste el lucero de la mañana. Esperamos tu venida con gran ansia y amor, Señor. Ven pronto, Señor Jesús, y mientras tanto prepáranos como ministros, ministras, servidores de Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 17 al 24. Hechos 20, del 17 al 24, en un tema que se titula, entre signos de interrogación, ¿cómo es un ministro de Dios? ¿Cómo es un ministro de Dios? Es un mensaje dirigido no solamente a los pastores o servidores de la iglesia, sino a toda la iglesia, porque la palabra ministro significa servidor o siervo. Y si usted ama al Señor Jesucristo, si usted ama a Dios y ha sido salvado por la fe en Cristo Jesús, usted es un ministro, usted es una sierva de Dios. En Hechos capítulo 20, verso 17, la escritura dice de la siguiente manera: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Está hablando del apóstol Pablo. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Verso 24: pero de ninguna cosa hago caso, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles fue el segundo tratado escrito por el médico gentil Lucas a Teófilo. Es interesante que la mayor parte de los escritores bíblicos fueron judíos, desde Moisés, los profetas, los apóstoles, pero hay un autor que no era judío, y ese autor justamente es Lucas. No hay duda de que este singular médico, quien escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, fue el autor. De hecho, los primeros padres de la iglesia, tales como Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes y Jerónimo, entre otros, afirman esta verdad de que Lucas fue verdaderamente el autor de este libro. El libro de los Hechos no registra en realidad los hechos de los apóstoles en sí, sino que más bien registra los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles en el primer siglo de la iglesia. Este precioso libro tiene 28 capítulos y se divide en dos secciones.
En primer lugar, relata los hechos del apóstol Pedro, el ministerio de Pedro, del capítulo 1 al 12, y del capítulo 13 al 28 da un giro mostrando los hechos del apóstol Pablo. Este libro fue escrito alrededor del año 60 al 62 después de Cristo, no fue escrito después, debido a que Lucas no registra la muerte de Santiago, que ocurrió en el año 62, ni tampoco registra la persecución del perverso emperador Nerón en el año 64, tampoco está en el libro de los Hechos. Tampoco se registra la muerte del apóstol Pablo. De hecho, en el capítulo 28 pareciera que queda como inconcluso porque no sabemos qué le pasó a Pablo. No se registra su muerte, que ocurrió en el año 68, y tampoco se registra la caída de Jerusalén, que ocurrió en el año 70. De manera que este libro tuvo que haber sido escrito antes del 62, quizá en el 60 o en el 61 después de Cristo. El libro de los Hechos comienza con la ascensión de Jesús al cielo después de haber resucitado. Describe el nacimiento de la iglesia en Pentecostés, cuando hubo una predicación extraordinaria del apóstol Pedro y se convirtieron más de 3,000 personas. Y termina abruptamente con el apóstol Pablo encerrado en una cárcel domiciliaria en el capítulo 28. Ahora, antes de desarrollar el pasaje que nos atañe en esta mañana, quiero dar un breve contexto del capítulo 19. Si usted gira allí la página en su Biblia, se va a dar cuenta que el capítulo 19 registra el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. Allí en la ciudad de Éfeso, Pablo se encontró con ciertos discípulos que todavía no habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Después Pablo, ahí en la ciudad de Éfeso, conoce a un dueño de una universidad que se llamaba Tirano. Y aparentemente este hombre Tirano se convierte a Cristo y le presta algunos salones de la universidad al apóstol Pablo en las horas de descanso, que eran más o menos de la 1 de la tarde a las 4, 4:30. Los alumnos salían a comer, salían a sus casas, ¿verdad? Y después regresaban en la tarde a clases. Entonces, durante las horas cuando no habían clases, Tirano le presta la universidad a el apóstol Pablo, las instalaciones de la universidad. Y ahí todos los días, de 1 de la tarde a 4:30, el apóstol Pablo enseñaba la palabra de Dios. Dice el versículo 9 y 10 del capítulo 19 que Pablo enseñaba de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y a través del ministerio del apóstol Pablo se convirtieron cientos, miles de personas. Pablo en esa universidad formó pastores de toda Turquía. Muchos brujos y magos y adivinos se convirtieron al Señor Jesucristo durante este tiempo de su ministerio. En Éfeso, además, ahí en el capítulo 19, Pablo tuvo que enfrentar la oposición del platero Demetrio, que fabricaba templecillos o idolillos de una diosa pagana llamada Diana de los Efesios. Y era un gran negocio, ganaban muchísimo dinero. Y ese negocio, por cierto, todavía no se ha terminado, porque en muchos países se sigue practicando la idolatría y se venden templecillos y santos y imágenes y vírgenes. Y es un gran negocio. La religión es un gran negocio. Pero Pablo no tenía nada que ver con la religión. Él comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo. Se armó un alboroto tremendo en la ciudad de Éfeso y tuvieron que resguardar a Pablo, porque de otra manera lo hubieran matado seguramente ahí en la ciudad de Éfeso. Y así es como llegamos al capítulo 20. En el capítulo 20, el apóstol Pablo sale rumbo a Macedonia. Más adelante, él sabe que debe ir a Jerusalén y más tarde a Roma. Entonces manda llamar a todos los pastores que él mismo había entrenado en la escuela de Tirano. Los manda llamar a una ciudad llamada Mileto, en la costa actual de Turquía. En esa ciudad de Mileto había habido un gran filósofo, Tales de Mileto, años antes. Era una ciudad llena de filosofía griega y de conocimiento de los griegos.
Y ahí en la playa de Mileto llegan los pastores de las distintas regiones de Turquía, de Éfeso, de otras ciudades menores, y se reúnen ahí en la playa. El apóstol Pablo sabe que nunca más los va a volver a ver en su vida. Es un discurso de despedida. Es un discurso donde al final estos pastores se acercan con Pablo y lo abrazan y se le echan al cuello y le dicen: Pablo, no te vayas, quédate con nosotros, síguenos enseñando. Y Pablo les dice: no, es necesario que yo vaya a Jerusalén, no lloren por mí, me es necesario sufrir por causa de Cristo. Entonces es un discurso extraordinario, maravilloso, que Pablo le dirige a los pastores o a los ministros de Dios. ¿Cuántos ministros de Dios hay aquí? Como 2 o 3. Todo el mundo levante la mano y diga: sí, claro que somos ministros. No nada más el pastor es un ministro, usted es un ministro, porque la palabra ministro significa servidor de Cristo. ¿Sirve usted a Cristo? ¿Le ama? Entonces es usted un ministro. Este discurso, que fue recibido por los pastores ahí en Mileto hace 2000 años, también es un discurso para nosotros el día de hoy. Vamos al versículo 17, Hechos 20, versículo 17. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo quería llegar a Jerusalén antes de la fiesta de Pentecostés, y por esta razón quiso que los ancianos de la iglesia de Éfeso se encontraran con él en Mileto. Pablo necesitaba reunir a estos pastores para darles un importante mensaje de despedida. Por eso hizo llamar a los ancianos. Subraya la palabra ancianos ahí en el versículo 17. Es la palabra griega presbúteros, de donde viene presbiterio, ¿sí? De ahí las iglesias presbiterianas, que tienen un gobierno de los ancianos, ¿sí? Estos presbúteros o ancianos eran los líderes de las iglesias. Pablo reunió a todos los líderes, a todos los ministros de Dios que servían en la iglesia, y los llama para darles una hermosa instrucción. Y a continuación vamos a estudiar algunas características importantes acerca de quién es un ministro de Dios, o cómo es un ministro de Dios. Y yo les quiero invitar a que a lo largo de la conferencia, de la predicación, que el Espíritu Santo te hable a ti y me hable a mí a lo profundo de mi corazón. A ver si nos parecemos a lo que Dios desea que sea un ministro de Dios, que seamos nosotros. Y si estamos lejos de eso, que podamos ajustar nuestras vidas, arrepentirnos y ser verdaderos ministros de Dios. Primera característica: un ministro de Dios es un siervo humilde. Un ministro de Dios es un siervo humilde. Ojalá que todos estén tomando notas. Versículo 18 y 19. ¿Qué dice? Hechos 20, 18 y 19. Cuando vinieron a él, Pablo les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo comienza su discurso apelando a su intachable comportamiento entre ellos todo el tiempo, desde el primer día que llegó a Asia, que es la actual Turquía, la ciudad de Éfeso, hasta el día del discurso final. Pablo se había comportado como un siervo, había servido al Señor. Subrayen la palabra siervo o servicio. Esta es una palabra griega muy interesante, la palabra doulos, que describe a personas en el siglo I que eran esclavos de sus amos. Esta palabra griega describe a alguien que rinde su vida, que rinde su voluntad, que rinde sus planes, sus sueños, sus riquezas, sus recursos,
y lo pone al servicio del amo. En este caso, de Dios. Ese es un doulos. Esta es la misma palabra que el Señor Jesucristo utilizó en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 24. Vamos a leerlo. Mateo 6, 24. Jesús dijo: ninguno de ustedes puede servir a dos señores. No puede ser doulos de dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sirves al mundo y al pecado y a Satanás, o sirves a Dios, al Padre y al Hijo, dirigido por el Espíritu Santo. No puedes servir a los dos. No puedes estar con un pie en el mundo, amando las riquezas, amándote a ti mismo, amando los recursos que Dios te ha dado y poniendo tu seguridad en ellos, y venir a la iglesia y decirle: Señor, te amo, tú eres mi Salvador. No es cierto que es tu Salvador, no es cierto que es tu Señor, porque tu corazón está en las riquezas. No puedes servir a dos señores. O eres esclavo de Satanás, o eres esclavo del Señor Jesucristo. Un siervo es entonces alguien que ha rendido su vida, su corazón, sus recursos, sus planes, sus sueños y sus proyectos para el servicio del Señor Jesucristo. Y así era el apóstol Pablo. Además dice en este pasaje, el verso 18 y 19, que Pablo sirvió al Señor con toda humildad, porque un ministro de Dios es un siervo humilde. El apóstol Pablo era un hombre humilde. Tapeino frosune es la palabra griega que describe a una persona que se considera sencilla, humilde y que no tiene un concepto más alto que el debido de sí mismo. Vamos a pensar un momentito en la vida del apóstol Pablo. Si usted ve la vida del apóstol Pablo, fue el apóstol que más viajó, que más sufrió, que más iglesias fundó, que más recursos pudo traer para las congregaciones, que más cartas del Nuevo Testamento escribió. La tercera parte del Nuevo Testamento la escribió el apóstol Pablo, y en la opinión de muchos teólogos es el apóstol más importante, el más grande, el más usado por Dios. Pero quiero que ustedes vean lo que el apóstol Pablo pensaba de sí mismo. Primera de Corintios 15, versículo 9. Vamos a preguntarle al apóstol Pablo: apóstol, tú eres el más usado, el más grande, fundaste más iglesias, hiciste muchos viajes, fuiste un gran siervo de Dios. Y Pablo nos diría: no, yo no soy un gran siervo de Dios. Aquí no hay grandes siervos de Dios, aquí hay hombres pecadores redimidos por la sangre de Cristo, nada más. Y en 1 Corintios 15, 9, Pablo dice: porque yo soy, ¿quién? El más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo consideraba que era el último de los apóstoles. Consideraba a todos los demás como superiores a sí mismo. Nunca presumió sus logros. Nunca buscó el aplauso de la gente. Nunca quiso tener la iglesia más grande, la más poderosa, la que él controlara con sus dones y talentos. No, él no quería controlar nada, porque sabía que el control lo tiene solamente el Señor Jesucristo. Por eso en Hechos 20, 19, Pablo dice: yo he servido al Señor con toda humildad, y añade: con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. El apóstol Pablo se caracterizaba por ser un siervo humilde que derramaba muchas lágrimas en medio de sus pruebas. Y aquí cabe hacer una pregunta: ¿por qué lloraba Pablo? ¿Por qué derramaba tantas lágrimas? La Biblia revela que Pablo lloraba mucho por aquellos que no conocían a Cristo. Lloraba también por aquellos creyentes que ya habían recibido a Cristo, pero que andaban en la carne, que producían problemas. Lloraba por esas familias
cuyo marido ya se había entregado al Señor, pero todavía era muy soberbio y muy orgulloso, y le hablaba mal a la señora y maltrataba a los niños. Y Pablo lo exhortaba y lloraba por ellos. Lloraba por sus discípulos porque los amaba, y lloraba por aquellos que no conocían a Cristo porque los amaba. Quiero compartirles una frase del pastor puritano John Flavel, que nació en 1627, murió en 1691, y John Flavel dijo lo siguiente, abro comillas: cuando el maíz está casi maduro, inclina la cabeza. Se inclina más bajo que cuando está joven y tierno. De la misma manera, el pueblo de Dios, cuando está más cerca de la madurez para ir al cielo, se vuelve más humilde y abnegado. El apóstol Pablo tenía un pie en el cielo cuando se llamó a sí mismo el más pobre y miserable de los pecadores y el menor de los santos. Primera característica, un ministro de Dios es un siervo humilde. ¿Cuántos ministros de Dios hay acá? Deja tu mano levantada, dile: Señor, yo quiero ser un ministro tuyo. Humilla mi orgullo, Señor. Destruye mi soberbia, Señor. Ayúdame, Señor, a aprender humildad y a considerar a todos los demás como superiores a mí mismo. A ti te entrego mis planes, mis proyectos, mi vida. Quiero ser tu siervo, tu esclavo por amor, para siempre, en Cristo Jesús. Amén. Vamos al verso 20 y 21, porque hay una segunda característica de un ministro de Dios. En segundo lugar, un ministro de Dios es un maestro y testigo del Evangelio. Otra vez, en segundo lugar, un ministro de Dios es un maestro y un testigo del Evangelio de Jesucristo. Versículo 20 y 21 dice así: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La misión de Pablo era anunciar todas aquellas cosas que fuesen útiles para las iglesias que estaban naciendo en el siglo I. La palabra útil, sumferó en griego, describe todo aquello que es bueno, beneficioso para todos, para la comunidad, para la iglesia. Desde luego esto incluye el evangelio, la sana doctrina cristiana, cómo aplicar la Biblia y los asuntos bíblicos a mis asuntos particulares en mi propia vida. Entonces la preocupación de Pablo era enseñar, era un maestro. Dice el verso 20, nada que fuese útil he rehuido de anunciaros. Yo siempre estoy disponible para enseñarles las cosas de Dios. Ahora, fíjense en el verso 20 cómo Pablo enseñaba la palabra de Dios, en primer lugar, públicamente. En la escuela de Tirano, con sus 50 alumnos que tenía por ahí, que después serían pastores. También en la reunión de los domingos, tenían su iglesia los domingos. Y Pablo se paraba, como estoy yo aquí intentando predicarles, se paraba y les predicaba a multitudes a veces. Pero no solo les predicaba a multitudes públicamente, también predicaba por las casas, versículo 20. La enseñanza era en las casas. Esto es maravilloso. ¿Y cuál era la enseñanza del apóstol Pablo? Básicamente eran dos enseñanzas que incluyen toda la doctrina cristiana. En el versículo 21 dice, testificándole a judíos y a gentiles, o sea, a toda la humanidad, a todos los que quieran escuchar, acerca de dos cosas. Número uno, el arrepentimiento para con Dios. Y número dos, la fe en nuestro Señor Jesucristo. El mensaje del evangelio se parece a una pequeña palomita. Dibujen una paloma así en sus cuadernos, de esas como las que dibujábamos en la primaria, ¿se acuerdan? Una alita y luego una bolita y luego la otra ala. Esa paloma vamos a llamarla la paloma de la salvación o del evangelio. En una de las alas ponga la palabra fe en Jesucristo. En la otra ala ponga la palabra arrepentimiento. El arrepentimiento describe un cambio de mente
y de carácter por el cual el pecador deja el pecado y llega al punto de aborrecer el pecado, de alejarse del pecado, porque de pronto hay un amor por las cosas de Dios en su vida. Nació de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, se ve a sí misma como un pecador, ¿sí? Y comienza a odiar el pecado. Yo, ¿cómo es posible que antes fumara? Estaba destruyendo mis pulmones y el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que haya sido tan ignorante de Dios? Discúlpame, Señor, por haber destruido mis pulmones. ¿Sabes qué? Cuando ya estoy viendo a alguien fumar o respiro un tabaco cuando estoy ahí en alguna reunión, no me gusta. Lo detesto. ¿Qué le pasó a esa persona? Se arrepintió, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se arrepintió? Porque la otra ala de la paloma es la fe en Jesucristo, porque esa persona depositó su fe en el Señor Jesucristo. La palabra fe, pistis del griego, es una confianza absoluta y una esperanza de salvación que Dios mismo pone en el corazón del pecador arrepentido. En Efesios capítulo 2 versículo 8 la Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, la fe y la gracia por la cual somos salvos son regalos de Dios. Tú no puedes arrepentirte por tus propios esfuerzos. Necesitas fe en Jesucristo para que Dios te conceda la gracia, el milagro de arrepentirte de tus pecados. Por eso cuando le arrancamos un ala a la paloma queda incompleta, ya no es el evangelio. Entonces dejemos la paloma solamente con el ala del arrepentimiento. Entonces ahí es donde entran los grupos de alcohólicos anónimos, teporochos anónimos, esquizofrénicos anónimos. Entonces tú vas a estos grupos, te sientan, das tu testimonio, todo el mundo dice groserías y entonces van a intentar de que tú salgas del alcohol. Y posiblemente salgas del alcohol por un tiempo, pero eso no es arrepentimiento cristiano. Eso fue una fuerza de voluntad que va a durar unos pocos meses, quizá unos pocos años, pero el problema de raíz en el corazón no fue resuelto, porque el problema era más profundo, era espiritual. ¿Qué le faltó a ese evangelio? Le faltó la fe en Jesucristo. Ahora vamos a arrancarle la otra ala a la paloma, el ala del arrepentimiento. Nada más vamos a dejar el ala de la fe. Y entonces usted dice: yo creo en Jesús, Él es mi Señor y mi Salvador. Pero usted sigue en adulterio, sigue viendo pornografía, sigue en pecados de mentiras. Entonces esa fe no es una fe genuina, es la fe de los demonios, es una fe falsa, porque le falta el otro componente, que es el arrepentimiento. ¿Sí me explico? Entonces el ala debe de estar completa, y es lo que Pablo anunciaba públicamente y por las casas: el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Romanos capítulo 1 versos 16 y 17. En Romanos 1, 16 y 17 el apóstol Pablo habla del evangelio y cómo él no se avergonzaba del evangelio como muchos de nosotros nos avergonzamos actualmente. Entonces vas ahí en el taxi, ¿verdad? O vino tu tía de visita a la casa, tu tía es bruja, ¿verdad? Y entonces de repente te dice así tu esposo: predícale, háblale. No, porque se va a ofender. Háblale a tus papás de Cristo, que son de una religión, ¿verdad?, de la que tú pertenecías hace muchos años. Dile que naciste de nuevo. Háblale de la fe y del arrepentimiento. Diles cómo Jesús transformó tu corazón. No, porque me van a quitar la herencia. Y muchos lamentablemente se avergüenzan del evangelio. Pero ¿qué dice Pablo en Romanos 1, 16 y 17? Léanlo conmigo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. De manera que un ministro de Dios es un maestro del evangelio, conoce las escrituras, ama la Biblia, está enamorado de Dios.
Le encanta leer y estudiar la Biblia por las mañanas y por las tardes, y en las noches antes de dormir se acuesta con la palabra de Dios, orando a Dios. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿qué? Está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si tú deseas ser un ministro de Dios, deberás entonces amar la palabra de Dios con todo tu corazón para poderla enseñar correctamente. Un ministro de Dios es alguien que estudia profundamente la palabra de Dios con pasión, y no solamente para comerla a él o para beneficiarse de ella, sino para enseñarla a los demás públicamente y por las casas. Así debe ser tu ministerio y el mío. Que cuando gente venga a tu casa se hable de la palabra de Dios. No solamente del fútbol o de la política o de las próximas elecciones en México. Que se hable de la palabra de Dios en las casas. Es así tu ministerio. Es así tu vida. El teólogo John Dick dijo lo siguiente, abro comillas: conocer a Dios tanto como pueda ser conocido es la meta más noble del entendimiento humano. Amarle, el ejercicio más digno de nuestros afectos, y servirle enseñando su palabra, el más honroso y delicioso propósito al cual podamos dedicar nuestras vidas. Preciosas palabras de este teólogo. Regresamos a Hechos capítulo 20, versículo 22 y 23, porque hay una tercera característica de un ministro de Dios. En tercer lugar, vamos a aprender que un ministro de Dios está dispuesto a sufrirlo todo por causa de Cristo. Un ministro de Dios está dispuesto a sufrir lo que sea por causa de Cristo. Versículo 22 y 23, Hechos 20, dice Pablo: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, o sea, estoy ligado a ustedes en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan vacaciones y buenas ofrendas. No dice eso. Me esperan prisiones y tribulaciones. El apóstol Pablo no conocía los detalles de sus futuros sufrimientos, sino hasta que un poquito más adelante en su ministerio recibió un mensaje especial de Dios. Resulta que Pablo estaba por ahí con algunos amigos y de pronto se levanta un profeta en Hechos 21, versículo 8, si quiere verlo. Y este profeta se llamaba Agabo. Y ahí en la reunión con Agabo, en vez de yo explicárselos, vamos a leerlo. Hechos 21, versículo 8. ¿Qué pasó? Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando a casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allá algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. ¿Cómo se llamaba? Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. No vayas a Jerusalén, Pablo, te van a amarrar de las manos y de los pies, te van a golpear, te van a meter a la cárcel, no vayas. Versículo 13, entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Como dicen algunos, no chille, no anden chillando por mí, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Mamá, siento un llamado misionero,
Quiero ir a un pueblito allá en la India donde asesinan cristianos y les cortan la cabeza. Voy a estudiar el instituto bíblico, estoy muy emocionado. Y si me cortan la cabeza no me importa, porque es por causa de Cristo. Y la mamá le dice: no, mijito, mejor quédate aquí en Tlane. Aquí mejor sirven los edecanes. Aquí, hasta donde estamos enterados, a nadie le han cortado la cabeza. Pero si eso es de Dios, tienes que levantar tus manos y decir: hágase la voluntad del Señor. A ver, levanten sus manos y díganlo: hágase la voluntad del Señor. Y algunos van a sufrir más por causa de Cristo, otros menos. Aquí en México, la verdad, no sufrimos casi nada por causa de Cristo. Lo más que hemos sufrido son 3 o 4 botellazos en la cabeza. En la cárcel, un curita en la cabeza, se acabó. Eso no es sufrimiento. Tenemos un amigo que es misionero en la India y nos manda videos cada 2 semanas de cómo es la persecución en la India. Y nos mandó un video de un hermano que estaba predicando así a su familia, a su comunidad, y se levantó el líder religioso. Allá son budistas, otros hindúes, y este líder religioso convenció a toda la comunidad de prenderle fuego al hermano. Y ahí estaba ardiendo el hermano. Impresionante. ¿En el siglo XXI pasa eso? Sí, pasa eso. ¿Por causa de Cristo? Sí, por causa de Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Quiero que noten, antes de leer 2 Timoteo 3:12, que ustedes y su servidor estamos siguiendo como discípulos a una persona que se llama Jesucristo, ¿no es verdad? ¿Es usted discípulo de Jesucristo? Eso quiere decir que usted está siguiendo a Jesucristo. Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Nosotros también. Y ahí junto con Él morimos a nuestro pecado. Jesucristo fue sepultado en una tumba. Nosotros también. Y Él resucitó de los muertos. Nosotros también hemos sido resucitados con Cristo. Estamos siguiendo a Jesús. Y yo quiero plantearles esta pregunta, amados: ¿cómo le fue a Jesús en la vida? ¿Cuántas veces fue a la Riviera Maya? Un hotelazo así. ¿Cuántas veces recibió unas ofrendas millonarias para tener unas casas así enormes? ¿Cuántas casas y terrenos tenía el Señor Jesucristo? ¿Cómo le fue? En este mundo no le fue muy bien en los estándares que nosotros consideramos a veces correctos. En este mundo le fue muy mal. Lo rechazaron. Sus mejores amigos lo traicionaron. Lo golpearon hasta el cansancio. Los latigazos que recibió en su espalda casi lo matan. Y si no murió en los latigazos era porque no era el plan de Dios que muriera en los latigazos. Tenía que cargar la cruz en la vía dolorosa en Jerusalén y morir fuera de la puerta de Damasco, crucificado. Y aún en la cruz se burlaban de él cuando decía: Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y los soldados romanos le decían: le está llamando a Elí, dile a Elí que venga a salvarte. Y así se burlaban de él. A Jesús no le fue muy bien en los estándares del mundo. Y nuestros estándares están completamente pervertidos. En las conversaciones familiares llega el primo millonario: oye, al primo le va bien, ¿no? ¿Le está yendo bien? ¡Qué bien le está yendo en la vida al tío! Mira, habla 6 idiomas, tiene un montón de dinero y ranchos. No, al tío le va bien. A mí me está yendo mal, porque apenas con el salario mínimo nos alcanza para comer. ¿Se fijan nuestro estándar de lo que a quien le va bien y a quien le va mal? Estamos completamente equivocados, hermanos. Porque a Jesús, a los estándares del mundo, le fue mal. Pero para nosotros y para el Padre le fue bien, porque nos salvó a todos del pecado y del infierno. Fue el sacrificio más glorioso que Él pudo hacer. Entonces quiero que seas consciente a quién estás siguiendo en la vida, para que te quites ya la idea del evangelio de la prosperidad, que Dios te va a hacer rico, que nunca te vas a enfermar, que siempre te va a ir bien, que te vas a casar con la princesa de Inglaterra. Ya, sácate eso de la cabeza. En la Biblia no promete eso. Promete otra cosa muy distinta. 2 de Timoteo 3:12. Esto sí lo promete la Biblia. Vamos a ver. ¿Qué dice? Y también, a ver, díganlo conmigo. Y también, no los oí. Y también todos, dile al de junto, ahí te hablan. Y también
todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, les va a ir como en feria. Padecerán persecución. Y tarde o temprano se van a burlar de ti y te van a insultar y te van a desheredar y te van a correr de la casa porque ya no eres católico romano, porque ya no eres testigo de Jehová, porque te convertiste a Cristo. Todos los que quieran vivir una vida santa delante de Cristo Jesús padecerán persecución. El pastor puritano Thomas Brooks, que naciera en 1608 y muriera en 1680, escribió la siguiente frase, abro comillas: miren, hermanos, así como nuestro mayor bien viene a través de los sufrimientos de Cristo, así la mayor gloria que Dios recibe de sus santos viene a través de nuestros sufrimientos. Cuando hay un hermano con un cáncer terminal, una enfermedad terrible, y está sufriendo y está padeciendo en una cama de hospital, las quimioterapias, las radioterapias, y tú vas a visitarlo y dices: hermana, ¿cómo está tu fe? Pastor, yo sigo creyendo en mi Señor Jesús. Y si Él me sana, que sea para su gloria. Y si Él me mata, que sea para su gloria. Pero mi fe está firme, firme en Jesús. Ese hermano está sufriendo por causa de Cristo. Está sufriendo las consecuencias del pecado y sus enfermedades. Hechos 20:24 quizá resume toda la conferencia de manera extraordinaria. En cuarto lugar, un ministro de Dios se niega a sí mismo. Un ministro de Dios se niega a sí mismo. Voy a repetir el versículo 24 dos veces. ¿Por qué lo voy a repetir dos veces? Porque quiero que lo lea conmigo y que se lo aprenda de memoria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice Hechos 20:24 el apóstol Pablo en voz alta? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Segunda vez que lo leo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. En otras palabras, Pablo dice: mi vida no vale absolutamente nada sin Cristo. Mi vida sin Cristo es basura, es estiércol. Y si algo vale, y si algo soy, y si algo logré, es por la gracia de Dios. El tesoro más grande en la vida del apóstol Pablo se llamaba Jesucristo. Él dice: tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino sea de Él. O sea, Cristo es el tesoro, los vasos de barro somos nosotros. El barro se rompe, se desgasta, se cae, se acaba, se destruye algún día. Pero lo importante no es el vaso de barro, lo importante es el tesoro que es Cristo. ¿Entienden cómo pensaba Pablo? Preciosa enseñanza. 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10 dice el apóstol Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Sí, he construido muchas iglesias. Sí, estudié muchísima teología. Sí, amo a los hermanos. He dado 4 millones de consejerías. Pero no yo, verso 10, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. Y nosotros a veces distamos mucho de estas características del apóstol Pablo. A veces terminamos un cursito de inglés y ya sé inglés. Ustedes no saben inglés como yo.
A veces acabamos una carrerita profesional o logramos hacer un evento y se convierte en muchas almas y ya sabía, Señor, ya te habías tardado en escogerme, Señor. Y nos llenamos de orgullo, nos llenamos de orgullo. Impresionante. Y en Gálatas 6, versículo 3, dice: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Dile a la persona de tu lado: no eres nada sin Cristo, sin Cristo. Nuestro valor nos lo da ¿quién? Cristo. Pero quieres creerte algo, quieres ensoberbecerte, estás en problemas con Dios, porque Dios resiste a los soberbios, ¿me entiendes? Pero le da gracia a los humildes. Entonces muchos vienen a pedir el consejo de Dios: Señor, gracias porque soy un gran doctor, ingeniero, he leído la Biblia 14 veces, conozco más de la Biblia que todos estos ignorantes. Ay, Señor, gracias por tan grandes bendiciones que me has dado. Por favor, ayúdame. No te va a ayudar, porque eres un soberbio, un orgulloso. Si tú vienes con la actitud correcta delante de Dios: Señor, mi vida no es nada, no valgo nada sin ti. Y si he logrado algo, poco o mucho, si tengo algo, poco o mucho, es por tu gracia, Señor. Vengo a humillarme delante de ti y aprender de todos mis hermanos, desde los más chiquitos, los recién nacidos, hasta los más viejitos. Todos son mis maestros, todos. Considero a los demás como superiores a mí mismo. Pablo lo ponía en términos bíblicos, Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Estás dispuesta a renunciar a ti mismo, a ti misma, con tal de que acabes tu carrera con gozo? Es una pregunta para ustedes. Dice Pablo: con tal que acabe mi carrera con gozo, no estimo preciosa mi vida y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio. Esa es mi pasión: glorificar a Cristo, ganar las almas, discipular y que crezca el cuerpo de Dios, la iglesia, que la iglesia se parezca a Cristo. Esa era la pasión de Pablo. Y lo veía como una carrera. Dice: no importa que me golpeen, no importa que sea pobre, no importa que me den o no me den ofrenda, mi pasión es Cristo y las almas para Cristo. El pastor puritano William Gurnall, quien nació en 1616 y murió en 1679, dijo lo siguiente respecto a los que no sirven a Cristo. Abro comillas: se podría escribir en la tumba de un pecador no arrepentido: aquí yace un hombre que en el transcurso de su vida jamás trabajó ni una sola hora para Dios. ¿Qué dirá en el epitafio de tu tumba, hermano, o de la mía? ¿Qué le van a poner? ¿Qué le van a poner? Aquí yace el gran doctor millonario, neurocirujano, que rechazó a Dios y no lo sirvió ni una sola hora de su vida. Yo espero que tu epitafio y el mío diga algo como: aquí yace un siervo inútil que por la gracia de Dios fue salvado y rescatado por la sangre de Cristo y que intentó con todas sus fuerzas servirlo todos los días de su vida. Cierren sus ojos. Señor, gracias te damos por Hechos 20. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor Jesucristo. Gracias por el apóstol Pablo, que Señor, él ha sido el maestro, y tu Espíritu Santo desde este púlpito, Señor. Que tu Espíritu sea siempre el maestro de nosotros, quienes predicamos la palabra de Dios y decimos como el apóstol: de ninguna cosa hago caso. No estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibimos de ti, Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Levanta tus manos y dile: Señor, te ofrezco mi vida, te ofrezco mi corazón. Yo quiero ser un ministro tuyo, un ministro, un siervo, una sierva, Señor. Pon en mi corazón humildad,
servicio, mansedumbre. Enamórame de tu palabra, Señor, no para presumir que sé Biblia, sino para discipular a otros, Señor, para conocerte más, para ser testigo del Evangelio, Señor. Si tengo que sufrir algo por causa de ti, Señor, bienvenido el sufrimiento. Tú vienes conmigo en la barca, Señor, y tú eres el que calmarás el viento y las olas cuando tú así lo desees. Señor, nos negamos a nosotros mismos, te entregamos nuestro corazón. Ya no vivimos más nosotros, sino Cristo. Tú vive y habita dentro de nosotros. Te entregamos todo nuestro ser en tu nombre precioso. Y así, con tus ojos cerrados, si hay alguna persona que no le ha entregado su vida al Hijo de Dios, este es el momento que lo hagas. Cristo está aquí y está tocando la puerta de tu corazón. Si tú no le has entregado tu vida, si no has nacido de nuevo, dile estas palabras, por favor, de lo profundo de tu ser. Dile: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mi pecado. Te concedo que me concedas el milagro de la fe y del arrepentimiento en ti. Yo creo que moriste en esa cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día, Señor, y te suplico que entres a mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Te ofrezco hoy todo lo que soy y todo lo que tengo, y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué preciosa es la palabra.